en el segundo enemigo. Estuvimos analizando acerca de los enemigos internos. Vamos a hablar hoy de los enemigos foráneos, de enemigos externos. Vamos a hablar de los enemigos externos de la iglesia y de los hijos de Dios. Porque antes habíamos hablado de que nosotros tenemos un enemigo interior que si no podemos sujetarlo y someterlo, no estamos en capacidad de enfrentarnos a los enemigos del exterior. Tenemos que saber primero organizar nuestra casa para poder enfrentarlo. Los hijos de Dios, hechos hijos de Dios por la transformación de nuestro espíritu, por el Espíritu de Dios, y porque la naturaleza de Dios, la simiente de Dios está en nuestro espíritu, en nuestro ser, implica que hemos nacido de Dios. Ahora, tenemos una lucha interior por áreas de nosotros que no han sido transformadas, como es el área de la naturaleza concupiscente. Entonces, esa lucha con la naturaleza concupiscente nos saca a nosotros de circulación y de pleito. Porque si no estoy en orden delante de Dios, ¿cómo yo puedo pelear con los enemigos de Dios y los enemigos de la iglesia? No puedo. Porque mi vida tiene una tendencia a unirse con los enemigos, producto de que no esté en orden, conforme a la palabra de Dios y a la obediencia. Entonces, para yo poderme enfrentar a los enemigos de la iglesia, a los enemigos de Dios, yo tengo que estar en una posición de obediencia. Por eso es que Santiago está diciendo, sométanse a Dios. Nadie podrá enfrentar a su enemigo si primero no se somete a Dios. Y si lo está enfrentando, está equivocado, porque estás del mismo lado de los enemigos. Tienes que someterte a Dios. El sometimiento a Dios es la obediencia, sometimiento voluntario, estar en orden. No que nuestra naturaleza concupiscente se subleve, sino que esté sometida al Espíritu de Dios. Sométanse a Dios, resistan. Nadie podrá resistir a su enemigo si primero no se somete a Dios. Porque no podemos resistir solo. Tú no puedes sola, tú no puedes solo, porque no se trata de ti, se trata de Dios. Él es el que ha vencido. Y como Él ha vencido, tenemos que someternos a Él. Si no hay sometimiento a Dios, está derrotado ya. Y para someternos a Dios tenemos que someter nuestra naturaleza concupiscente al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo siempre esté por encima. Aleluya. Y ella esté doblegada, que cuando intente levantarse no encuentre por dónde hacerlo. Hay que someterse a Dios. Y luego en una unidad estratégica con Cristo, entonces resistimos. Tú no puedes resistir si no estás unido a Cristo, porque ya estás vencido. Quien resiste es el que está en autoridad, el que está en capacidad de enfrentar a sus enemigos. Ese es el que puede resistir. Se resiste por medio de tentaciones, por medio de actividades del reino de las tinieblas que vienen contra nosotros, que se pueden producir de manera interna por medio de la tentación, y también puede ser por gente que está alrededor de nosotros, que de alguna manera nos provoca, para que nosotros cedamos. Entonces hay que resistir. Dice el apóstol Santiago que entonces el diablo huirá de ti. Tiene que huir de ti, porque tú lo vas a desalojar. Tú lo vas a resistir, y él, cuando se dé cuenta que no puede contigo, porque la gracia de Dios está sobre ti, porque hay ángeles que están a tu favor, entonces él va a huir. No quiere decir que va a huir para siempre, porque va a preparar otra estrategia para venir a atacarte, pero cuando huye significa que tú lo has vencido. Hay dos maneras de vencer al enemigo. Una es que huya, y otra es poner el pie sobre su cuello. Si huyó, perdió. Y si pusiste el pie sobre su cuello, entonces él está derrotado.
Y tú no podrás hacerlo con tu fuerza, no sueñe. Ni con tus habilidades, ni con tu conocimiento. No puedes hacerlo. Tienes que someterte a Dios. Si estás sublevado a Jesús, ya estás derrotado. Porque nunca podrás resistir al enemigo. Necesitas levantarte y tomar tu posición de hijo. Y eso fue lo que hizo el hijo pródigo. Se dio cuenta que él había perdido la autoridad como hijo de la casa, porque públicamente se había sublevado a su padre. Y él decidió regresar, y públicamente el padre lo recibió. Le puso el anillo de la familia y un traje de hijo. Y todo el mundo se dio cuenta que él estaba en autoridad. Ya él podía ir a ejercer. ¿Hay alguien aquí hoy? O sea que aún aquellos que se han sublevado a Cristo tienen oportunidad de someterse. Y él los recibe de nuevo, como establece lo del hijo pródigo, y luego recibe de nuevo la autoridad. ¿Se puede recibir la autoridad después de haber caído? Claro que sí. Tú puedes ser restaurado. Todos podemos ser restaurados. El Señor va a restaurarnos. Amén. Para que entonces tengamos la investidura de hijos y luego podamos ejercer autoridad. Todo el que está sublevado a Cristo necesita someterse a Él. Porque el que se subleva a Cristo se convierte en enemigo de Cristo. Aleluya. Aleluya. Y nos sublevamos a Cristo no solamente por medio de pecado, sino por rechazo a su propia disciplina. La disciplina que el Señor ha implementado en nosotros, cuando la rechazamos, también nos sublevamos. Cuando no somos capaces de hacer aquello que las Sagradas Escrituras ha establecido, cuando no vivimos bajo principios, estamos sublevados. De manera que no estamos unidos a Cristo y no tendremos victoria. Tenemos que vencer el enemigo interno para poder entrar en la lucha con el enemigo externo. Pero antes hay que estar sometido a Cristo. Si no nos sometemos a Cristo, no hay victoria. Los creyentes, los hijos de Dios, tienen que establecer normas en sus vidas, en su forma de vivir, para poder enfrentar a los enemigos de fuera. Tenemos que superar la vida vieja. Superamos alguna actividad cuando ya no somos esclavos de ella, no cuando tenemos el deseo de hacerlo, sino cuando ya no lo hacemos. Usted puede tener deseo de hacer cualquier cosa, pero si usted no lo hace, usted lo ha superado. Hay un momento donde el deseo va a morir, pero no muere de una vez, sino que usted tiene que superar eso. Para poder enfrentarnos a nuestros enemigos espirituales, tenemos que superar nuestra vieja naturaleza. Hay que superarla. Todo aquello que hacíamos antes de conocer a Dios, que pudiera en un momento determinado despertarse en nosotros para hacerlo, si puedes superar eso, es cuando ya no eres esclavo de eso. Supera algo cuando está por encima de eso, cuando ya te queda bajito. Tenemos que superar nuestra vieja naturaleza. Tenemos que atrevernos a avanzar para poder resistir a nuestros enemigos espirituales. Hay lo que se llama el proceso de adaptación y las nuevas costumbres. Cuando nosotros venimos al Señor, seguimos haciendo las mismas cosas que hacíamos antes de conocer al Señor. Entonces pasamos por un proceso, por el proceso de adaptación, donde vamos entendiendo cosas y dejando de hacer cosas y entregando cosas. Tienes que aprender a adaptarte como cristiano. La vida de los cristianos no es igual que la vida de los impíos. Los impíos están bajo el infierno, bajo el maligno. Son influenciados por los demonios. Tienen espíritu inmundo que operan en ellos. Y eso operaban en nosotros antes de conocer al Señor.
Cuando venimos al Señor, ahora quien opera en nosotros es el Espíritu Santo, que ha desalojado esos espíritus y Él se ha entronado en nosotros. Por ende, tenemos que dejar las viejas costumbres y tenemos que adaptarnos a la nueva vida. Si sigue con las malas costumbres que tenía antes de conocer a Dios, no eres hijo de Dios. Si no puedes entregar esas malas costumbres, esas malas prácticas, entonces no eres hijo de Dios. No estás en capacidad de luchar. La relación con Dios es diferente a la relación con el pecado y con el mundo. Tenemos que ser diferentes. No podemos tener las mismas praxis aquí que fuera. Y si estando aquí tenemos la praxis de fuera, entonces pertenecemos afuera, pertenecemos al mundo. Para podernos enfrentar a Satanás tenemos que establecer orden en nuestras vidas, en las cosas que el Señor nos ha enseñado, que son sus principios y que es su vida. No podemos seguir igual. Y es una buena temporada para renunciar a la vida vieja, para que el Señor haga cosas nuevas en nosotros. Por eso la Escritura dice que tenemos que nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios. Si no nacemos de nuevo, no podemos entrar. Y eso es nacer de nuevo. Es una transformación de nuestro espíritu que se traduce en una vida diferente, en una conducta diferente, hábitos nuevos. Tenemos que superar las malas costumbres y tenemos que adaptarnos a la nueva vida y superar la vida vieja. Si no, no podemos enfrentar al enemigo. Ahí está el texto bíblico, que lo leímos al iniciar esta serie de los enemigos en Efesios capítulo 6, 12. Ahí está el texto bíblico. Vamos a compartirlo. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, vamos a ver el verso 12, el versículo 12. Ese texto le dije que lo mantengan en la mano, porque en esta predicación de nuestros enemigos y de las vestiduras espirituales, vamos a manosear ese texto. Tendremos varias entregas sobre ese texto. Ahora observe el 12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estén firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia. Y ahí sigue. Ahora, hoy yo me voy a limitar, a identificar nuestros enemigos espirituales, para que estemos conscientes con quién es nuestra lucha y por qué tenemos que vencer el enemigo interior antes de atrevernos a luchar con el enemigo foráneo, por el enemigo del exterior. Así que la Escritura aquí, observe, aquí dice en el 12, tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Habla de 4 grupos de entidades con las que nosotros, como iglesia, como hijos de Dios, tenemos lucha. ¿Quiénes son esos grupos? Se trata de entidades que fueron desalojadas del cielo, que fueron desalojados de la presencia de Dios porque pecaron contra Dios. Y en la Escritura ellos tienen nombre, se llaman querubines, se llaman serafines, se llaman arcángeles, se llaman ángeles. Los serafines, perdóneme, los querubines son los principados, los serafines son las potestades, los arcángeles son gobernadores y los ángeles son huestes. Cayeron de la presencia de Dios y nosotros nos enfrentamos a ellos. Por eso es que Pablo hace
énfasis en quiénes son nuestros enemigos. Ellos estaban al servicio de Dios. Y fueron creados para alabar a Dios. Pero pecaron contra Dios y fueron desalojados. En Colosenses, el capítulo 1, el versículo 12, Pablo está hablando acerca de la creación de esas entidades. Búsquelo ahí conmigo. Los cristianos buscan en su Biblia para estar convencidos de que lo que se está diciendo, la Biblia lo dice y que está establecido así. Busque ahí. Colosenses, capítulo 1, el versículo 12. Así dice, en el nombre de Jesús. Aleluya. A partir del 11 dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para que toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracia al Padre, que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos, la que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, dice el texto. En Él, antes de todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencias. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Observe el texto bíblico, que los querubines, los serafines, los arcángeles, los ángeles y los seres vivientes que están en el cielo fueron creados por Él y para Él. Fue para Jesús que fueron creados. Ahora, ellos se sublevaron. Algunos se sublevaron contra Jesús. Por eso no están al servicio de Dios, sino que se convirtieron en enemigos de los hijos de Dios. Búsquelo ahí, en el libro del profeta Ezequiel. Vaya conmigo. Capítulo 28, versículo 14. Muévase en esta introducción para que pueda entender las prédicas sucesivas acerca del tema de nuestros enemigos foráneos. ¿Cuál es el origen de ellos? Su origen estuvo en la creación para el servicio a Dios. Fueron creados para adorar a Jesús, por Él, por Jesús y para Él, para su alabanza. Pero fracasaron. Ya lo planteó el profeta Ezequiel en el capítulo 28 y también el profeta Isaías en el capítulo 14. 28:14.
Así dice. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Fue creado para Jesús, por Jesús y para Jesús, para alabanza de su gloria. Aleluya. Aleluya. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. El Señor no soporta la maldad de nosotros. La maldad nuestra tiene que ser quebrantada. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad, pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes. Te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la multitud de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. El mismo poder que estaba en él lo consumió, porque lo de Dios que había en él fracasó. Y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán por ti. Espanto serás, para siempre dejarás de ser. Observa que nuestros enemigos espirituales fueron contratados por un querubín fuerte, al que hoy le llaman Satanás o el diablo, y que cayó de la gracia de Dios porque fue creado para alabar a Jesús y dejó de hacerlo, sino que trató de conquistar a otros ángeles en el orden que le establecí. Llámense querubines, serafines, arcángeles y ángeles para su servicio. Él fracasó y hoy se ha convertido en el enemigo número uno de los hijos de Dios, que desde fuera lo ataca porque tiene al servicio de él, como dice el apóstol Pablo, principados, potestades, gobernadores y huestes a su servicio para atacar a los creyentes. Por eso son nuestros enemigos. ¿Qué dice Isaías? Isaías, ¿qué dice? 14. Observe algo acerca de nuestros enemigos espirituales. En el 11. Descendió al Seol tu soberbia. Descendió al Seol tu soberbia. El sonido de tus arpas. Gusano será tu cama y gusano te cubrirán. Observe. Tu soberbia. Su independencia de Dios. La soberbia está ligada a la independencia de Dios. A creerse autosuficiente en condiciones similares a la de Dios. Creerse la gran cosa. Rechazar o menospreciar a Jesús. Porque antes de la caída viene la soberbia, la independencia de Dios, el rechazo a la autoridad, que es Jesús. Eso es lo que trae la caída de la gente. Y eso fue lo que trajo la caída de Satanás, para convertirse en enemigo
de Dios y de sus hijos. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo se está refiriendo a él. Tuvo una revelación certera, importante, en el Espíritu Santo. Por eso se considera inspirada esta palabra, para traernos a nosotros que podamos identificar con quienes estamos peleando. ¿Quiénes son nuestros enemigos? ¿Cuáles son sus actividades? ¿De dónde proceden? Proceden del reino de Dios, pero se sublevaron al Señor. Fueron incapaces de seguir a la sumisión de Cristo. Se creyeron autosuficientes y generaron todo un engranaje parecido al del cielo, pero solo se parece en la imitación, pero no lo es, porque como no tiene nada original, el infierno imita las cosas de Dios. Por eso inventó la religión, para estar contra el reino de Dios. Y por eso la gente se confunde. Dice, yo no sé en qué religión creer, no es en religión, es en Jesús. Yo no sé si esta, aquella, porque hace lo mismo que hace Dios para crear confusión. A usted lo mandan a un sitio y le dicen, elige la camisa verde. Y cuando llega encuentra 10 camisas verdes. ¿Qué usted dice? Aleluya. Eso es estratégico. Le crea al ser humano confusión, porque hace lo mismo que hace Dios. Y uno termina diciendo, ¿a quién le creo? ¿Cuál es la verdad? ¿Estoy yo en la verdad? Claro, ese es su trabajo. Crear religiones y a la vez confusión entre la gente para que no vean a Jesús, que es el Salvador. Es imitador número uno, porque no es original, no tiene nada que venga de él, porque todo lo conoció en el reino de Dios. Por eso es que hace lo mismo. Y su mayor trabajo es buscar quienes lo alaben a él, quienes lo adoren, quienes se rindan a él, porque es soberbio. Aleluya. Aleluya. Pero el Señor lo ha derrotado. Y si nos sometemos al Señor y lo resistimos, podemos derrotarlo. Observe, siga observando en Isaías 14, que ahí nos habla del origen de nuestros enemigos. 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. ¿Sabe qué? Quiso tener un trono similar al de Dios. El engranaje que existe en el cielo, la adoración, la sumisión, la alabanza que existe en el cielo, todo ese engranaje lo quiso para él. Y por eso contrató y le hizo oferta a diferentes entidades que mencionamos al principio. Y llegó a convencerlo, pero no convenció a todos los ángeles. Porque no todos son perversos. No todos se rinden ante el pecado. Siempre ha habido alguien que resiste. Y la mayoría no fue vencido por él, no fue contratado, sino que rechazó. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Grave error. Querer ser igual que Dios, independiente de Dios, con autoridad, igual que Dios. Imposible. Aleluya. ¿Alguien aquí hoy? Imposible que alguien pueda llegar a la estatura de Dios. Dios es soberano, todo lo conoce,
y conocía todo lo que estaba pasando, pero lo dejó tranquilo hasta que le llegó su momento. Aleluya. Mas tú derribado eres hasta el Seol. Aleluya. A los lados del abismo. Cuando el Señor creó el universo, dejó unas fosas. Hizo unas fosas en el universo. Y cuando Satanás se levantó para establecer su trono arriba, en el monte del testimonio, se le da una orden a un arcángel para que vaya y lo intercepte. Oye, viejo, ¿para dónde tú vas? ¡Shh! Y cayó él y sus servidores. En vez de tener una oficina arriba, lo mandaron para las fosas. Las oficinas del infierno, allí donde opera Satanás, en las fosas que fueron creadas por el Señor cuando creó el universo. Y allí, luego Jesús fue y lo avergonzó. Después vamos a ver esa parte. Cuando Jesús fue a la misma oficina de Satanás y lo avergonzó allí, después de haberlo vencido. Pero fíjese que lo saca. ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Te ordeno que te detenga y que mueva tus oficinas, que cambie de rumbo. Tus oficinas no pueden estar arriba, para el abismo. Eso lo establece la Escritura. Así se originó ese Señor. Aleluya. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? ¿Es este que tenía la unción de Dios sobre él y que debilitaba a todo el mundo y que había que escucharlo? Y en eso cayó. Que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Ahí hay tela para cortar e interpretar. Así que algún día vamos a hacer una parada en ese texto. A sus prisioneros nunca abrió las puertas, nunca abrió la cárcel. A sus prisioneros nunca dejó libre. ¿Sabe qué? Satanás tiene prisionero no solamente a seres humanos que han muerto en pecado, sino también a ángeles. Que después del rebú que se le armó y él fracasó, entonces esos ángeles él no pudo controlarlo. Se le armó un berenjenal, porque no le pudo dar a los ángeles todo lo que le prometió. Y habían algunos que eran tan fuertes como él. Y cuidado, que lo enfrentaron. Y aquí dice el texto bíblico, quiero hacer una parada un día de estos ahí, que no abrió la cárcel. Aleluya. Puso el mundo como un desierto, que asoló las ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Porque él tiene presos, ángeles, que después de haber encarnado con él la revolución, él no pudo darle la respuesta a aquello que le había prometido y se le sublevaron. Pero también tiene en la cárcel a mucha gente que ha muerto en pecado. Pero antes de que la gente cayera ahí, ya él tenía unos presos. Todos los reyes de las naciones y todos ellos yacen con honra cada uno en su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable.
como vestidos de muertos, pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hallado. Así describe la caída de Satanás por el Señor. Fíjese el nivel de nuestros enemigos. Hoy no es meterle miedo, porque Cristo lo ha vencido y nadie puede con Cristo. Es que conozcamos a quienes nos estamos enfrentando. Que nos estamos enfrentando a un enemigo interno que se subleva continuamente y a un enemigo externo que alimenta el interno para destruirnos, porque Él quiere que fracasemos igual como Él ya ha fracasado. A eso se refiere Pablo cuando habla en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, a partir del versículo 10. ¿Y qué vimos hoy a partir del 12? Sí. Porque no tenemos lucha contra carne, contra sangre ni carne. O sea, nuestra lucha no es con seres humanos, ni es con débiles mortales, dice, sino contra los principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No tenemos una lucha con gente como nosotros, donde cuerpo a cuerpo podemos vencerlo, sino que tenemos una lucha espiritual. Por eso es necesario que nosotros, para poder enfrentar a nuestros enemigos espirituales, desarrollemos nuestro espíritu. Nosotros somos compuestos, somos complejos y compuestos. Tenemos espíritu, tenemos corazón, tenemos alma, tenemos mente. Forma un solo cuerpo que se llama cuerpo espiritual. Ahora tenemos también un cuerpo físico. Tú eres espíritu y eres carne. No vivas solamente como los que viven en la carne. Tú también tienes que vivir como los que viven en el espíritu. ¿Cuándo desarrollamos nuestro espíritu? Cuando tenemos capacidad de entender cosas espirituales, de ver más allá donde ve el cuerpo físico de nosotros. El Espíritu de Dios, el lugar donde habita es en nuestro espíritu. Y el Espíritu de Dios quiere desarrollar nuestro espíritu para que nos demos cuenta cuál es el nivel de nuestra lucha, para que podamos conocer quiénes son nuestros enemigos. Pero nosotros nada más nos vivimos desarrollando en la carne, no en el espíritu. Necesitamos también desarrollar el espíritu. Hoy no estudiamos, vamos a las universidades. Hoy no mandamos a los muchachos a la escuela. Desarrollamos el intelecto, somos formados en ciencia, en conocimiento. ¿Y por qué de esa misma manera no desarrollamos nuestro espíritu? Porque no tenemos interés. Y hasta que desarrollemos el espíritu, vamos a ser ignorantes de las maquinaciones del infierno y la manera de operar. Fíjese que si la dimensión de los enemigos espirituales de la iglesia son esos que menciona ahí, no es tan fácil. Ahora, esas entidades, cada una tiene una función. Nosotros no nos enfrentamos a todas esas entidades, porque cada una de esas entidades tiene un norte, tiene un tipo de trabajo. Por ejemplo, los principados no se enfrentan a nosotros. Ellos trabajan en otros niveles. Trabajan influenciando a los gobernantes de los países, a los presidentes y a los reyes. ¿Y por qué usted no le cabe en la cabeza cómo es que el mundo hoy, las naciones, inclusive aquellas que fueron fundadas por cristianos, como es Estados Unidos, hoy están como al revés? ¿Qué pasó con esas naciones? Sencillo, los principados están para influenciar en la formación de leyes que sean contra los principios del reino de Dios. Ese es su trabajo.
operan por medio de los presidentes de las naciones y de los reyes de las naciones. ¿Y por qué? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Hacen leyes para aprobar, por ejemplo, la homosexualidad. Oye, ¿usted cree que es un espíritu piripipao que está ahí? Son principados que están trabajando a través de los gobiernos de las naciones y promueven leyes que son antirreino. Crean leyes a favor de la homosexualidad, contra el aborto, perdóname, a favor del aborto, leyes que matan gente, leyes que son contrarias al reino de Dios. Ese es su trabajo, pervertir. Controlan esos principados mediante estrategia los gobernantes del mundo para que ellos estén negados a todo lo que tiene que ver con Dios. Observe, presidente de naciones del mundo y reyes, ¿cuál es su comportamiento? Porque los principados, su trabajo es arriba. Desde los gobiernos de las naciones, para alinearlo, se alinean. Una nación aprueba una ley y ya la otra también quiere ponerse en onda. ¿Le pasa que usted no ha entendido? Que la iglesia tiene que luchar contra esos espíritus en sus naciones, esos principados. Yo no le voy a decir a ustedes que cojan a luchar contra esos principados que operan en Estados Unidos. Eso le corresponde a los cristianos de allá. Aunque hay muchos cristianos de aquí que se quieren ir a vivir para allá, van a luchar allá entonces porque están allá. Pero los que estamos aquí tenemos que, señores, esto es espiritual. Y el trabajo es desde arriba. Hablo de los principados. Su trabajo es desde los gobiernos para producir ceguera, leyes contrarias al reino de Dios, corrupción, idolatría. Observe que en cada nación hay patrones y hay un patrón principal. Aquí usted no ha hablado no ha escuchado que dicen las fiestas patronales. Yo voy para las fiestas patronales de mi ciudad. Hay cristianos que dicen eso. Escuche bien. Van a la celebración de un patrón que es un gobernador de una provincia, que habla de gobernadores. Y van a esa fiesta que está dirigida con el propósito de corromper la provincia. Es que no desarrollamos nuestro espíritu, estamos ciegos. Y terminamos haciéndole el juego al infierno porque no sabemos quiénes somos ni cómo opera el infierno. Observe. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre? El nombre que terrenalmente se le da al principado que opera en la República Dominicana. Se le llama Virgen de Altagracia. Pero no es la Virgen de Altagracia, porque la Virgen de Altagracia es la bíblica. Pero usurpó ese nombre aquí. En otro país se llama el principado con otro nombre. Ese principado se encarga de corromper a la gente que nos gobierna para que hagan leyes contrarias al reino de Dios. Ese es su trabajo. Principado. Trabajan en la élite del gobierno. Corrompen los sistemas de las naciones. Usted no se da cuenta cómo es que un pueblo que ha vivido bajo principio durante mucho tiempo, se puede decir como Estados Unidos e Inglaterra, por ejemplo, que fueron pueblos cimentados en la palabra de Dios, naciones, cómo es que llega una ceguera tan grande que ahora ellos crean leyes contrarias al reino de Dios que le dio origen a su esencia. ¿Cómo es que el pueblo no se subleva a eso? ¿Por qué no? Porque desde arriba es una ola que viene desde arriba para envolver, y es estratégico.
El infierno está bien organizado. Y los principados se encargan de corromper a la élite de gobierno, de los gobiernos, de las naciones, de los reyes, de los presidentes, para que hagan leyes, para que corrompan por medio de la idolatría. Observe la noticia. Cuando la gente va ahí, güey, y hay muchísimos cristianos que van también ahí, y se meten en la basílica, y qué maravilla, óigame, pero ¿a quién es que sirve usted? ¿A quién es que usted sirve? Eso es turismo. Aleluya. Haga usted lo que usted quiera. Haga usted lo que usted quiera. Desde ahí se gobierna la República Dominicana en términos espirituales. Desde ahí se gobierna la República Dominicana en términos espirituales. Desde ahí se trazan normas espirituales contra la nación. Desde ahí se trazan estrategias para dañar. En la República Dominicana todavía hay cosas que no han pasado. Pero la iglesia no sabe que su trabajo es impedir, porque él lucha con esos principados que corrompen a tu nación. Pero la gente está muy ciega y cada uno tiene lo suyo. Y no ha entendido que los bombardeos nuestros tienen que estar dirigidos a aquel principado que corrompe los gobiernos dominicanos, que genera esos espíritus que generan idolatría y corrupción, que desenfocan a la gente, que le sustituyen a Dios por la religión y le hacen pequeños dioses. Pero eso no es solo eso, hay más. Aún la iglesia, aún algunos cristianos, algunos hijos de Dios se reúnen, porque esos principados tienen un trabajo tan fuerte que cualquier gente que sea hijo de Dios, que se debilite, lo influencian y se reúnen con esa gente que dirigen todo el engranaje espiritual contrario de la nación. Hay cristianos que se reúnen con ellos, le besan el anillo, oran de mano agarrada, deja que le pongan la mano. Cuando van al Vaticano, dejan que lo toquen allá. Muchísimos cristianos. Y aquí secretamente se reúnen con el cardenal y esa gente. Se reúnen. Porque han perdido los principios, han perdido la visión. Su espíritu no se le ha desarrollado y no han entendido de qué se trata. Pablo está hablando claro. ¿Sabe lo que dice la Escritura? Salgan de ahí, pueblo mío, no toquen lo inmundo y yo lo recibiré. O sea que todo el que está viviendo en idolatría puede salir de ese mundo de la idolatría y el Señor lo recibe. Textualmente lo dice la palabra. Sal de ahí, no toque lo inmundo y yo lo recibiré, pero no me dice a mí que me haga inmundo. Alguien dijo que nunca la luz es tan opaca cuando coquetea con las tinieblas. Usted ve la luz coqueteando con la tiniebla, se vuelve medio luz, medio oscuridad. Tiniebla y luz, la luz se pone opaca, mitad y mitad. Los principados que dice Pablo aquí, con la que tenemos lucha, es una lucha institucional, es estratégica, es de altura. Y la iglesia tiene que bombardear eso, cubrir a la gente que nos gobierna, cubrir el Congreso, para que esos espíritus, para que esos principados no tomen la República Dominicana y hagan lo que quieran, como han hecho con otras naciones. Que legalmente ya 2 mujeres se pueden casar y 2 hombres también. Legal. Se traza la política. Los principados trabajan en la línea de la política que se dirige en los países y se encargan de dirigir la religión de los países para crear cada vez más confusión.
si no abrimos nuestros ojos espirituales, terminaremos siempre orando con una lista en la mano. Señor, yo necesito comer hoy, yo necesito una nevera, yo necesito casa propia, yo necesito tener una visa. Ay, Dios mío, pero ya esta camisa tengo que cambiarla. Así no las pasamos. Pablo dice, señores, la lucha de ustedes no es con cosas materiales, con principados, es con élite. ¿Cuál es mi responsabilidad como hijo de Dios en la República Dominicana? Es cubrir mi nación, es defender mi nación. No es correr para tener una mejor vida en Europa o Estados Unidos. Es establecer el reino de Dios en mi nación, donde yo nací, que tengo legalidad. Yo no he dicho que irse a vivir fuera es malo, porque al que Dios lo mandó tiene que hacer lo que Dios le diga. Aleluya. Para que después no vayan a decir que yo dije que irse de vivir fuera es malo. No. Buen viaje. Ahora, yo estoy diciendo que el que es dominicano, que vive aquí, le sirve a Dios, tiene una responsabilidad. Y tiene que luchar, y tiene que cambiar sus estrategias, y tiene que cambiar su cosmovisión, y tiene que cambiar su enfoque. Pues mire que sí, que desde esta iglesia nosotros podemos mantener a raya espíritus que operan en la República Dominicana, si nos atrevemos. Porque tú eres hijo de Dios, y tú tienes legalidad, y tú eres dominicano. Tú tienes legalidad en este país porque naciste aquí. Y tú puedes comenzar a cambiar tu manera de orar y comenzar a cubrir al presidente de la República, a los congresistas, comenzar a cubrir la gente que nos gobierna para que ese principado no lo arrope. Tú puedes hacerlo. Pero ¿sabes lo que pasa con nosotros? Que la mayoría pertenecemos a partidos políticos. Y si somos contrarios, el que está gobernando nos da igual. Ese no es tu trabajo. Tú eres hijo de Dios. Los hijos de Dios no coquetean con las tinieblas. Y tú puedes tener la membresía en cualquier partido político, en el que sea, pero el que está gobernando la República Dominicana, es tu responsabilidad cubrirlo del principado espiritual que lo quiere doblegar para corromper la nación. Ese es tu trabajo. No importa el partido que sea el que esté gobernando. Tu derecho de votar y de pertenecer a un partido político como ciudadano dominicano, ese es tu derecho. Pero como ciudadano del reino de Dios, no puedes parcializarte con las tinieblas. Y nuestra responsabilidad es cubrir nuestra nación, cubrir nuestra tierra, cubrir nuestro país, bombardear desde nuestras casas, desde esta casa. Aleluya. Eso es lo que está estableciendo el apóstol Pablo cuando dice que nuestra lucha no es con cosas pequeñas. Nuestra lucha es con un ejército que fue creado para alabar a Jesús, para adorarlo, y se negó a hacerlo. Cuidado aquí en esta casa. El que se niegue a alabar a Jesús ya sabe. Aleluya. Espiritualmente caído. No te puedes negar a adorar a Jesús, porque fuiste creado para alabanza de su gloria. Y esos querubines, serafines, arcángeles y ángeles se negaron a adorarlo. Y fueron creados para adorarlo a Él. Y por eso Él mismo decidió venir a vencerlo a la tierra, a Él mismo. Primero lo destrona, lo manda para los abismos a establecer sus oficinas. Y segundo, se hace como Adán, se hizo, la escritura dice el segundo Adán, se hizo hombre, dijo, lo despojó de manera personal. Y dice la escritura, le arrebató el acta de los decretos. Porque en el mundo espiritual hubo un convenio entre Adán y Satanás. Y Satanás tenía un acta que decía, me pertenece el mundo. Y los descendientes de Adán me pertenecen porque Él me lo entregó. Y Jesús un día le dijo, ¡pásamela! Dice la escritura, lo despojó, lo exhibió públicamente y clavó el acta junto a Él en la cruz. Ven, búscala, ven. Ven, búscala, ven. Yo no le pertenezco al infierno.
Yo le pertenezco a Cristo porque Él le arrebató el acta que Satanás tenía, que decía que yo le pertenecía. Se la arrebató y le dijo: pásamela, no te pertenece, ese es mi hijo, esa es mi hija, yo tengo derecho sobre ellos, yo lo compro. Aleluya. Y hoy tenemos que dar la cara por Jesús, y tenemos que dar la cara por nuestro país. Y tenemos que decirle a esos principados que no tienen poder para oprimir ni dañar la iglesia. Aleluya. ¿Saben lo que hacen esos principados? Que desestabilizan los creyentes y las iglesias para que se estén peleando uno con otros. Porque hay un principio satánico que Maquiavelo lo encuñó y dice: divide y vencerás. Tiene propósito de dividir a los creyentes en la República Dominicana para que no enfrentemos sus estrategias. Quiere cegarnos, que cada uno de nosotros esté pensando en lo suyo propio, en lo de su familia, en sus intereses personales, y que no pensemos en la República Dominicana, que no pensemos en nuestro país. A mí me da igual, esto se lo puede llevar quien no lo trajo. Se equivocó el diablo. Esta es mi patria, esta es mi nación, este es mi país. Y aquí gobierna Cristo en mi vida, y gobierna en el país, y ningún principado tiene poder para hacerlo. Y si lo hacen, es por la flojedad de la iglesia. La flojedad de la iglesia. Aleluya. Por la división de los creyentes, por la lucha de intereses personales. Bajamos la mirada. Tu lucha no es con cosas pequeñas, es contra principados que fueron desalojados. Óigame, desalojados porque se levantaron contra Dios. ¿No se van a levantar contra ti, contra la familia tuya? Se levantaron contra Dios, ¿no se van a levantar contra la iglesia? Fue contra Dios que se levantaron, pero el mismo Señor lo ha vencido. Él estableció orden, y no hay manera que levanten la cabeza, porque han sido derrotados por el mismo Jesús. Aleluya. Él lo ha vencido. Literalmente lo ha vencido, lo ha derrotado. Y no podrán, excepto que la iglesia le permite operar. Lo que tú permites que pase, eso pasa. Tu lucha no es pequeña. Por eso en esta mañana enfócate. Enfócate. Comienza a ver más allá. No te limites, ni estés llorando el pecado de 100 años. Suelta eso. Enfócate en la lucha. Estrategia. Desarrolla tu espíritu. Dile al Espíritu Santo que desarrolle tu espíritu y que te permita ver más allá de donde ven tus ojos humanos. Ya no te entretenga más, ya no grite más por tus débiles emociones, ni por los engaños de la vida, ni por las traiciones de la vida. Enfócate en Cristo. Y vamos a hacer una alianza estratégica entre tú y Cristo, entre yo y Cristo. Después le explico eso. ¿En qué consiste eso? Te bendigo esta mañana con toda bendición.